Muy buenos días, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Jaime Soto, una vez más por aquí. Déjame tomar un poquito de café. Excelente, un café por la mañana. Bien, mis amigos, hoy es, según la religión cristiana, la tradición cristiana, hoy es el día de la resurrección, domingo de resurrección. Aquí concluye la semana mayor, la semana santa. La resurrección es un tema que se ha debatido bastante, porque aunque muchos historiadores y teólogos asumen la historia o validan la historia de que Jesús existió, de que Jesús murió, o sea, fue ejecutado por los romanos en complicidad con las élites judías, élite religiosa, política judía. Eso de la resurrección, pues es tema de debate porque quien habla de resurrección es Pablo, y el apóstol Pablo, en cartas que escribió Pablo, que no era discípulo de Jesús, al contrario, según relata la Biblia, Saulo de Tarso, quien luego se llamó Pablo, era un perseguidor de los cristianos, porque trabajaba para el Sanedrín. ¿Entiende? Y era como quien dice un perseguidor, ya le dije, ¿verdad? Pero luego, en una visión, escuchó una voz y luego pasó a ser un seguidor de las enseñanzas de Jesús, hasta tal punto que él se autoproclamó apóstol y empezó a escribir cartas sobre Jesús a diferentes diócesis. Y eso fue como en el año 50 y tanto que él empezó a escribir sobre el asunto de la resurrección, porque habían personas que estaban esperando esa venida de Cristo, y ya muchos de los discípulos habían fallecido, estaban ya falleciendo, habían sido también ejecutados y todo eso, y otros estaban falleciendo de manera natural por enfermedad. Y Pablo, para calmar los ánimos y para seguir dando esperanza a unos seguidores que ya existían en diferentes localidades de ese mundo antiguo, ¿verdad? Empezó a hablar de la resurrección. Entonces, la resurrección se convirtió en un hecho para los creyentes cristianos. Para nosotros, los cristianos que no somos religiosos, sino que admiramos la figura de Jesús y admiramos las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Pero con cierto límite racional, que no es una creencia, ni una fe, ni una religión. Simplemente es culturalmente seguimos unas tradiciones como pueblo. Hay muchas personas así, ¿verdad? Que fueron colonizados por el catolicismo, por el reino español católico, que era un reino español católico, era religioso. Entonces, eso
se celebra o se conmemora hoy la resurrección, ¿verdad? Entonces, el asunto de que si es cierto o no es cierto la resurrección, todo depende de la fe que usted tenga, de la creencia, hasta dónde usted quiere llegar su fe, si la quiere llevar literalmente más allá de la razón, o si usted quiere usar una fe razonable, o usted quiere llevar una admiración y una práctica o una forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de ese Jesús, ¿verdad? Que fue ejecutado porque era una amenaza para el sistema político de aquel entonces, porque era un hombre que predicaba una libertad espiritual, una libertad del espíritu, un hombre que predicaba una libertad para no dejarse uno controlar de un sistema que estaba ya amañado, un sistema que estaba diseñado para que la gente pobre sirviera como con una especie de esclavitud y para que aquellas élites disfrutaran tanto del poder como de la economía y todos los privilegios como se sigue haciendo hasta ahora. Entonces, hay un detalle antes de eso de la resurrección, a que el apóstol Pablo viniera con eso, escribiera sobre eso, que es el asunto de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, quien la Biblia lo reconoce como alguien que se lavó las manos cuando a Jesús le llevaron a Jesús, ¿verdad? Para que lo condenara por sedición. Los judíos de la élite lo que lo querían condenar era por blasfemia, por él decir que supuestamente porque él decir que era el rey de los judíos, que era hijo de Dios. Jesús nunca dijo que era el hijo de Dios. Y si era por sedición, Jesús dijo que su reino no era de este mundo, era un reino espiritual. Él pertenecía a un reino espiritual. No en el reino material. Los asuntos de Jesús era una liberación, ¿verdad? De lo espiritual, una separación de lo espiritual de lo material. Eso es lo que predicaba Jesús, ¿verdad? Pero era demasiado radical en su prédica y afectaba los intereses del poder. Pero aún así, Poncio Pilatos dijo, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Y más que la esposa de Pilato, en un sueño, le hizo a ella, un sueño que tuvo la esposa de Pilato, le dijo a Pilato, ese hombre es un santo, ese hombre, tú sabes, como que no lo castigaran, que no lo condenaran. Y resulta que la Biblia no habla más nada de Poncio Pilato, ¿verdad? Simplemente que se lavó la mano y se lo entregó a aquello porque prefirieron a Barrabás en vez de a Jesús y se lo entregó, ¿verdad? Porque Pilato lo que era un gerente del imperio romano. ¿Entiende? Entonces, no se habla más de Pilato en la Biblia. Pero ¿qué sucede? Que la historia cuenta la existencia de un Pilato y hay bitácora de todo lo que hizo Pilato, e inclusive hay relatos escritos de que a Pilato lo removieron de su puesto luego de que en Judea se llevaran a cabo varias rebeliones que Pilato no pudo controlar. Pero en el aspecto de las enseñanzas de Jesús y de la interacción con Jesús, lo de Pilato no quedó ahí en que se lavó la mano y lo entregó, porque en esta Biblia etíope, en la Biblia etíope, bueno, esto es una traducción y aquí solamente están los libros que son apócrifos, pero la Biblia etíope completa, que está escrito en el idioma Gaetz, en etíope, un idioma antiguo del reino de Kush,
en lo que hoy es Etiopía. Lo que hoy es Etiopía, el país de Etiopía, era el reino de Cush. Yo se lo había dicho a ustedes antes, ¿verdad? Que junto a Nubia, a lo que hoy es Sudán, conformaron lo que es la civilización egipcia. Una de las primeras civilizaciones junto con la civilización de la antigua Mesopotamia. Allá, la antigua Mesopotamia, donde lo que hoy es Babilonia, lo que después fue Babilonia, lo que hoy es Irak, en toda esa área, la antigua Mesopotamia, de donde salió Abraham, de la tierra de los caldeos, que era una tierra, la tierra de los caldeos donde salió Abraham, era semita, y todos esos pueblos, todos eran semitas, tenían un lenguaje semíticos. Todos esos pueblos por ahí de Medio Oriente, África y todo eso tenían lenguaje semítico. Entonces Abraham le llamaron el hebreo porque era extranjero en tierra de Canaán, que luego Abraham pasó junto con su esposa Sarai a vivir a Egipto. Por eso yo siempre digo, la narrativa de los hebreos de Israel es africana. Ya la narrativa de los judíos como tal, cuando cruzaron el río Jordán y toda esa tribu, ya Judá, los judíos vienen del nombre de uno de la tribu de Judá, ¿verdad? De ahí viene David y todo. Los judíos ya, el término judío no es aplicable a cuando estaban ni a Abraham. Abraham no era judío, Moisés no era judío, ni todos esos que nacieron en Egipto eran judíos, sino eran africanos. Judíos se llamaron cuando ya la tribu de Judá se estableció en tierras de Canaán, cuando cruzaron el Jordán, que empezaron a pelear y se fueron apoderando de tierras y se establecieron. Y de ahí también judíos sale la religión judía, porque es de una etnia de los judíos. Oígase bien que la gente está confundida. Una cosa son los hebreos, otra cosa son los israelitas y otra cosa son los judíos. ¿Entiende? Claro está, hay una correlación, pero hay diferencias, porque pertenecen a etapas, a tiempo y a lugares. Pero la gente no lo sabe. Entonces Pilatos y su esposa, en la Biblia etíope, narra que ese Dios es tan misericordioso que al mismo Pilato lo perdonó, y Pilato y su esposa empezaron a ser creyentes de Jesús, porque se dieron cuenta que era un hombre santo y que su esposa se lo había advertido a Pilato. Y luego que a Jesús lo crucificaron, ¿entiende? Ellos empezaron entonces a creer en que sí, Jesús era una persona que no había cometido nada y que era un santo. Y ahí eso lo narra en la Biblia etíope, en la Biblia completa etíope, porque como le dije, este es completa, pero los apócrifos, no la Biblia completa, porque la Biblia completa etíope tiene 81 libros. Y aquí yo tengo solamente los libros que son la que desechó la Iglesia Católica y desechó la Iglesia, o desechó el movimiento protestante. ¿Entiende? Entonces, eso pasa con Pilatos. Eso pasó, se convirtió en uno de los seguidores junto con su esposa de las enseñanzas de Jesús. ¿Entiende? Porque yo no puedo decir que se convirtieron a la religión, porque la religión como tal, la religión institucionalizada, lo que se encargaron de institucionalizarla como algo ya poderoso fueron los romanos, los mismos que esa enseñanza que daba Jesús la convirtieron entonces después en una religión, y con esa religión empezaron a controlar a los pueblos y a los ciudadanos.
a través de la religión. Hasta hoy en día las religiones son medios de control. Pero Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a dejar enseñanza con parábolas a cómo liberarse de la esclavitud de un sistema y de la esclavitud material, porque sus creencias tenían que ver más con lo espiritual. Pero otro grupo lo vio como el Mesías que venía a salvarlo de los enemigos de Israel. Y no sucedió así. Pero lo cierto es que estamos hoy en el domingo de resurrección para la iglesia, para la tradición, y que las enseñanzas de Jesús fueron enseñanzas de liberación, de amor y de perdón. Y eso hay que seguirlo, eso hay que ponerlo en práctica porque es un modo de vida más que una religión. Bye bye. Jaime Soto estuvo con ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima.